Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana en punto. En este domingo iniciamos una extensa jornada de noticias. Ya durante la madrugada hubo mucha actualidad nuevamente desde la región de O'Higgins. Ya son 3 los cuerpos encontrados durante las últimas horas al interior de la mina El Teniente desde el jueves, cuando se originó un derrumbe. Estos 3 trabajadores ya están siendo identificados mientras continúan los trabajos de rescate para localizar a los otros 2 trabajadores. Hola, Güero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Ya estamos ahí con todos nuestros equipos desplegados para tratar de obtener las últimas informaciones que tú ya resumías, lo que ocurrió durante la madrugada. Y lo cierto es que las familias todavía mantienen la esperanza de poder encontrar con vida a los otros 2 mineros que falta todavía por localizar. Estamos con Nicolás Krum desde Rancagua, también Sebastián Poquiet desde la entrada a la mina El Teniente y Antonia Gajardo desde el Servicio Médico Legal en Rancagua. Partimos tomando contigo contacto, Nico Krum, que estás ahí en las oficinas de Codelco. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nico. Hola, Sole. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a actualizar un poco la información respecto de lo último que se ha sabido en términos de las labores de rescate que ha estado realizando en este caso personal de Codelco, y también por su parte que ha realizado también la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía, para no solamente confirmar lo que ustedes ya hablaban, el hallazgo de otros 2 cuerpos lamentablemente pertenecientes a estos mineros accidentados el día jueves en este derrumbe, sino que también se empiezan a confirmar las identidades de estas personas. Ayer, durante la jornada, a eso de las 1 de la tarde, se encuentran los primeros restos del primero de estos mineros, que pertenecería a Gonzalo Núñez. Identificación que se da también durante la noche. Si bien ya se sabía que había una persona que se halló en este lugar, finalmente durante la noche se dio la información respecto de quién sería esta persona. Fueron momentos de, obviamente, mucha angustia para estas 5 familias que estaban muy expectantes respecto de quién sería esta persona que de momento se habría encontrado, que era el primero de los 5 atrapados en este sector de la mina El Teniente, y donde después ya durante la noche se confirma también que la Fiscalía junto a la PDI estaban realizando diligencias en el interior de la misma mina, y es ahí donde a través de un comunicado Codelco no solamente informa la identidad de la primera persona hallada durante la jornada de ayer, que se dio a eso de las 13 horas el hallazgo. Entendemos que el aviso a las familias se empezó a hacer con posterioridad, y un poco después de las 3 de la tarde ya se informó a los medios de comunicación respecto de lo que se había encontrado, del hallazgo de estos restos humanos. Ya en la noche, finalmente, como les estábamos explicando, ahí Codelco, a través de un comunicado, confirma obviamente la identidad de esta persona, y que sería Gonzalo Núñez, lamentablemente la persona que se encuentra sin vida en primera instancia. Y en el mismo comunicado también la empresa minera acá recalca que continuaron la búsqueda de las autoridades de la PDI con la Fiscalía, y que también, a propósito de aquellas labores, se logró encontrar a otras 2 víctimas fatales a propósito de este derrumbe, y que con posterioridad las autoridades después fueron aquí corroborando. Finalmente, a eso de las 3 de la mañana aproximadamente, el fiscal regional Aquiles Cubillos da, en este caso, un comunicado, emite una declaración a través de un video donde confirma efectivamente que a eso de las 2 de la mañana, ya estando en el lugar, les llega el aviso de que se encontró algo dentro del punto donde se estaban realizando esta búsqueda, y es ahí cuando finalmente logran llegar al lugar, encuentran estos otros 2 cuerpos, y ahí es donde también comienzan de inmediato a hacer una recopilación de evidencia, puntualmente huellas dactilares o cualquier indicio que pudiera dar luces de las identidades de estos 2 nuevos cuerpos que se encontraron en el lugar de estas nuevas víctimas, y ahí se confirmaría finalmente la identidad de Alex Araya y también de Carlos Arancibia, que se suman también a Gonzalo Núñez. Vamos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones respecto de este trabajo que realizaron durante la madrugada. Ya en materia de investigación, no me gustaría en este momento poder pronunciarme al respecto de ese tema, porque hay un sinnúmero de otras diligencias que se están desarrollando al respecto. Simplemente me gustaría comentar además también que la identificación ya al menos de la persona del día de hoy se estará trabajando con peritos acá en el lugar, perito dactiloscópico que permitió a través del levantamiento de impresiones dactilares cotejarlas con
ficha de ese dactilar del registro civil, y eso ha permitido científicamente identificar al minero encontrado, identificado, y que ya lo nombró el fiscal regional. Y además también ahora en este mismo proceso, en este momento se encuentra la perito trabajando respecto a los otros 2 cuerpos que se han sido encontrados. Sí, ahí está el momento del anuncio de los cuerpos que se encontraron en la mina. Ya está identificado entonces Gonzalo Núñez, el primer identificado después de Paulo Marintapia, que fue el primer fallecido que conocimos después de la tragedia. También se identificó a Alex Araya Acevedo, Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, y faltaría entonces saber qué es lo que ocurre con Moisés Pavés Armijo y Jan Miranda Ibaceta. Siguen en estos momentos los peritajes y las diligencias correspondientes para poder ver qué ocurre con los otros mineros mientras siguen las tareas todavía en la mina, que en un momento, Nico, se había dicho ayer durante la tarde que esas tareas se iban a paralizar una vez que se rescatara el cuerpo de uno de los trabajadores que se había encontrado, pero después desde la Fiscalía aclararon que estaban trabajando en una estrategia conjunta tanto con la PDI como con Codelco para que todos los trabajos que se realizaran no significara tener que paralizar los trabajos de rescate. Sí, efectivamente, Sole, lo que tú comentas acá tiene que ver con un hecho que se nos da a entender a nosotros los medios ayer cuando comunican el hallazgo de los primeros restos, en este caso de Gonzalo Núñez, donde todavía no se tenía noción de su identidad y que por lo mismo la labor que estaban haciendo las policías, la PDI en este caso con la Fiscalía, era centrarse en lograr identificar estos restos que se encontraron, y que ahí se nos comentó que en ese momento, en esa labor de la PDI con la Fiscalía, se iba a suspender por el momento bien digo, las labores de búsqueda, de rescate que se estaban realizando para poder dar con los otros cuerpos, las otras víctimas en este caso, y si es que ojalá se puede todavía esperar que las otras 2 personas restantes estén ojalá en buenas condiciones. Hay que ver ahí obviamente cómo avanza la labor durante esta jornada y ver el reporte. Pero puntualmente lo que tú dices, Sole, fue lo que nos comentaron también ayer, que una vez que ya se logra encontrar el primer indicio de un resto de una de las víctimas, ahí lo que nos comentan las autoridades de Codelco es que mientras la PDI con la Fiscalía están realizando diligencias, levantando evidencias para poder identificar a esta persona, momentáneamente se iba a suspender el trabajo. ¿Qué ocurre? Que ahí también uno, considerando que todo esto es a contrarreloj y donde ya desde el momento en que ocurre este accidente se hablaba de estas 48 horas que eran más que relevantes para poder tener una respuesta pronta y también a la altura de las circunstancias, es que también se empezó a cuestionar un poco si es que era lo más factible o lo más conveniente suspender la búsqueda mientras se realizaban las labores de identidad de estos restos. Y es ahí donde finalmente la misma PDI y también la Fiscalía, con el pasar de las horas, comunican que han encontrado una manera o un mecanismo, en coordinación por supuesto también con los equipos rescatistas de Codelco, para poder trabajar de manera paralela, sin obviamente intervenir en una línea y la otra. Es decir, por un lado la PDI con la Fiscalía siguieron realizando diligencias para poder identificar obviamente a esta víctima, y por otro lado también la misma empresa Codelco, a través de sus rescatistas y las brigadas también que estaban ahí participando, continuaron su trabajo. Prueba de esto es que ya durante la madrugada, finalmente a eso de las 2 de la mañana, se logran encontrar a estas otras 2 personas lamentablemente sin vida, que hablamos de Alex Araya y también de Carlos Arancibia. Ahí también no solo se da cuenta de que se logra encontrar a estas personas, sino que también se entrega prácticamente con un poco más de una hora después la identidad de estos sujetos, que si vamos comparando un poco respecto del primer hallazgo y cuánto tiempo después se logró entregar la identidad de esta persona, hablamos obviamente de un trabajo distinto. El primer hallazgo se da ayer a las 13 horas y podríamos decir que ya durante la noche, es decir, con varias horas de posterioridad, se logra identificar a esta persona, y en el comunicado donde entregan la identidad, en este caso de Gonzalo Núñez, como el primer hallazgo dentro de las labores de rescate, al mismo tiempo también ya se anuncia que hay otras 2 víctimas fatales que también se han encontrado. Y una hora después prácticamente de ese comunicado, un poco después, ya finalmente la misma Fiscalía no solamente logra confirmar esto, sino que también en ese caso determinan que
las identidades de estas personas también fueron obviamente ya confirmadas. Eso da cuenta, Sol y Rafa, de que el trabajo realizado en este caso por la PDI, por la Fiscalía, coordinados también con la empresa minera, tuvo frutos desde el punto de vista de poder realizar las labores que ambos les competen, pero sin obviamente afectar el trabajo del otro, que es lo que también se había en un caso puesto en tela de juicio respecto de si era lo más conveniente o no suspender momentáneamente las labores de rescate para, en ese caso, poder finalmente llevar a cabo de manera paralela lo que es la identidad, en este caso, del cuerpo. Todo esto es el tema prioritario acá, Rafa, Sole, pero hay también otras circunstancias que, si bien son relevantes, han ido pasando un poco a segundo plano, entendiendo que la urgencia es poder dar con la totalidad de estas personas atrapadas, idealmente que las otras 2 personas que todavía falta por encontrar estén ojalá en mejores condiciones. Y ahí también, una vez que ya se tenga esto más o menos resuelto, hay que ir viendo también lo que hay detrás, que aquí se habla, por ejemplo, de circunstancias complejas desde el punto de vista de declaraciones de trabajadores de la empresa Codelco, de los sindicatos también, que muchos de ellos tenían algunas aprensiones respecto de las labores que estaban realizando hace varios días atrás, debido a que ellos mismos hablaban de un comportamiento algo errático o anormal de los movimientos de tierra que se generaban en las dependencias de la mina El Teniente. Ellos, muy expertos por supuesto, aquellos que ingresan a diario, comentan que entienden, o más o menos ellos saben diferenciar los ruidos que se dan dentro de las labores mineras. Y lo que ocurre el día jueves es algo que para muchos que estuvieron presentes era algo que no se les había en este caso dado nunca, y por lo mismo están también muy expectantes respecto a lo que la otra investigación, que en este caso va a tratar de aclarar si es que hubo acá alguna situación anómala o algo que haya derivado en este derrumbe, también es lo que se espera ir aclarando. Pero lo principal por ahora es continuar con las labores de rescate, las labores de búsqueda, y poder también confirmar cuál es el estado de estas otras 2 personas que todavía faltan por encontrar. Vamos a revisar de hecho el reporte que ya les estábamos comentando, lo que señaló el fiscal regional de acá de O'Higgins respecto del último hallazgo que se dio al interior de la mina El Teniente. Rápidamente y de acuerdo a la estrategia establecida, hemos dispuesto la realización de las pericias para la identificación de dichos cuerpos, lográndose establecer la identificación de los trabajadores Alex Araya Acevedo y Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, identidades que deberán ser ratificadas posteriormente por el Servicio Médico Legal. Reiteramos que los peritajes y diligencias investigativas continúan, al igual que los trabajos de rescate, que avanzan en conjunto con la premura requerida para dar tranquilidad a las familias. Bueno, los reportes que hemos estado recibiendo desde ayer tenían que ver en primera instancia con los trabajos realizados, cuántos metros se iban avanzando. Recordemos que acá habían 2 vías para poder llegar al punto exacto donde se tenía noción de que ocurre el derrumbe y donde eventualmente estaban también atrapadas estas personas. Ahí donde finalmente ya cada cierto rato, cada 2 horas aproximadamente, se nos entregaba este reporte a propósito del avance que tenían esos trabajos dentro de estos túneles mineros, y ya con posterioridad, una vez que ya se da el primer hallazgo, ahí la prioridad tenía que ver netamente con lo que se iba encontrando respecto a personas. Evidentemente también se generaba este reporte cada 2 horas respecto del trabajo que se iba generando al interior de la mina, pero ahora evidentemente la atención está puesta en poder confirmar cuál es el estado también de estas otras 2 personas que siguen atrapadas allá adentro, así que estamos muy atentos porque acá en las oficinas de Codelco es donde cada cierto rato también las autoridades van entregando algún balance, y es de esperar que ojalá por lo pronto tengamos algún nuevo reporte. Quedamos entonces con las líneas abiertas, Nico, para retomar la comunicación contigo en cuanto sea necesario. Por ahora nos vamos a trasladar hasta la entrada de la mina El Teniente porque se mantienen, lo decíamos, los trabajos de rescate. Hay peritos ahí trabajando en el lugar. Y Sebastián Poquet nos cuenta ahora en qué están esas tareas de rescate. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Sole, Rafa, gusto de saludarlos. Sí,
siguen las labores de búsqueda, de rescate, de remoción de material. Estamos hablando de un trabajo que están haciendo diferentes rescatistas, pero también apoyados con maquinaria. Lo que tenemos entendido nosotros es que, y lo que se ha comentado también, es que todas las labores ya están siendo con maquinarias, que están siendo manipuladas, eso sí, por algunos rescatistas, trabajadores, pero que así se haya podido ir sacando distinta cantidad de material para poder ir también asegurando el terreno donde han estado trabajando y buscando a los trabajadores. Recordemos, aún continúan 2 trabajadores desaparecidos. 2 sería Jan Miranda y Moisés Pavés, de 31 y 33 años respectivamente. Fue en la madrugada cuando nuestro compañero Martín Ortiz, de hecho acá en el lugar, se entera también de la información del hallazgo de otros 2 cuerpos en esa oportunidad. También esta información entregada por personal oficial, ¿cierto? Tanto del Ministerio Público como también de Codelco. Todas las labores de rescate que se han realizado están al interior de donde nosotros nos encontramos. Esto estamos hablando de una hora aproximada. Acá en el ingreso se han realizado diferentes muestras de cariño, muestras de apoyo, muestras de esperanza. Se realizó durante la jornada de ayer por la tarde. Comenzó una velatón que posteriormente se transforma en una especie de vigilia. Una vigilia la cual pretendían ellos, ¿no?, dar esperanza a las familias, una muestra de cariño, una muestra de afecto. Se acercaron, según nos comentaban diferentes personas, nuestro compañero Martín también, se acercaron acá familiares, amigos, trabajadores, incluso algunos ex trabajadores, otras personas que no conocían a ninguno de estos trabajadores, pero sin embargo quisieron realizar alguna muestra de cariño, un gesto. También hemos visto a través de diferentes redes sociales, diferentes manifestaciones que han expresado empresas, particulares, también personas que comentan. Acá, por ejemplo, se dispuso una bandera chilena, fotografías también de los mineros que se encuentran desaparecidos. De ellos ya sabemos la confirmación de que 3 fueron encontrados sin vida. El primero ayer por la tarde, cuando se da la información de que habría sido encontrado un cuerpo. Posterior a eso se realizaron diferentes pruebas, bien digo, pruebas biológicas a la familia para poder constatar de quién correspondía este cuerpo. Y el primero que fue encontrado correspondía a Gonzalo Núñez Caroca, de 33 años, bien digo. Él, oriundo de la ciudad de Graneros, se trasladó posteriormente a San Francisco de Mostazal. Nosotros durante el día viernes tuvimos la oportunidad también de conversar con la madre de él, con su pareja, la madre de su hijo y también con su hermana Renata. Todos ese día tenían mucha esperanza de que era un joven fuerte, un joven amigo de los amigos, deportista, solidario, muy trabajador. Es parte de lo que hemos ido enterándonos. Quiero invitarlos a escuchar también parte de la declaración que entregó un trabajador que fue, decía él, un sobreviviente de cuando se produce esta explosión. No, fue repentino, fue cosa de segundo. Al final uno lo compara, por lo menos yo lo comparé con un terremoto, que el terremoto por último te avisa. No sé, hay algún sonido antes o algún tipo de vibración, y esto no. Fue un corte de nivel en el nivel entero y la explosión. Literal, yo estaba parado y me llegó a levantar del suelo la explosión. Los camiones grandes que uno ve por video y todo eso, hasta los mismos camiones los alcanzó a levantar el golpe. En términos de física, la onda que afectó a la mina produjo una compresión de las rocas que estallaron
así lo denominó la Red Geofísica de Chile, y ese estallido fue lo que levantó a estos tremendos camiones. La explicación da cuenta de la enorme cantidad de energía liberada debido a la cercanía del epicentro de este sismo con las faenas mineras. Son solo 17 kilómetros. En términos geológicos, es una distancia muy, muy pequeña entre el núcleo del sismo y el lugar donde estaban los trabajadores. Claro, en este caso también ayer escuchaba la declaración que emitió el presidente de la Confederación de Trabajadores, Luis Núñez, en una radio, precisamente en Radio ADN, cuando lo entrevistan, y él comentaba que la diferencia de este movimiento sísmico que ocurrió al interior de la mina, decía él, es muy diferente a lo que se siente con un sismo, ¿cierto? Y el registro que mantiene tal vez el Servicio de Sismología Nacional o el reporte sismológico de los Estados Unidos, es muy distinto, decía. Ese que fue nivel 4.1, él decía, se siente al interior como si fuera más fuerte que el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Por eso muchas personas nos preguntábamos por qué cuando ocurrió este terremoto, ¿cierto?, en el sur de nuestro país, no hubo ninguna situación similar que hayamos sabido nosotros al interior de los piques mineros o de las divisiones mineras que se encuentran en diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, él hacía esta referencia que podía ser algo muy distinto, sí, muy distinto a lo que ocurrió en aquella ocasión hace ya bastantes años atrás. Acá también el trabajador con quien tuvimos esta entrevista exclusiva hacía una referencia a la distancia que había, por ejemplo, del refugio, a cómo se estaban realizando los trabajos, y también hemos podido conversar de manera extraoficial con otras personas que tienen mucho miedo al querer mostrar su rostro, al querer incluso que les escuchen la voz, porque nos dicen, ponemos en riesgo nuestro trabajo. Es por eso que ellos también dicen, queremos que todo esto se sepa, queremos que se sepa que los caminos tal vez no son de tan fácil acceso, el refugio estaba cerrado, comentan algunos. La declaración que pude recibir yo de un trabajador de división El Teniente, él me decía, el refugio está cerrado desde hace mucho tiempo, más de un año incluso, solamente se abría tal vez para protocolos, para ocasiones de protocolares, ¿no?, de ejercicios que se realizan, pero también hablan de que este refugio estaba cerrado porque las menciones que había de algunas personas era que si se tenía esto abierto, se robaban las cosas que estaban al interior. Esa declaración también me mencionaba que el refugio está a una distancia aproximada de 15 minutos caminando, si hablamos de esto en tiempo, que lo más cerca que tenían, por ejemplo, del lugar donde se produce esta explosión, este derrumbe, corregir la palabra, este derrumbe, lo más cerca que había eran tal vez las oficinas, que estaban a unos 5 minutos tal vez caminando o trotando, ¿cierto?, para poder conseguir algún lugar donde refugiarse. Sin embargo, esto fue tan sorpresivo, tan rápido, que no dio tiempo para que estos trabajadores pudieran arrancar del lugar. Continúa, eso sí, la esperanza de encontrar a estos otros 2 trabajadores que faltan, que siguen buscando los rescatistas. Se están realizando unos puentes también al interior, unos puentes de material muy firme para poder sostener también la estructura y continuar trabajando. Los peritos, tanto de la PDI como de Fiscalía, están al interior también, y lo que están haciendo ellos es ir viendo el avance que van realizando estos rescatistas para posteriormente tomar fotografías, y una vez que los rescatistas y quienes están haciendo las labores de búsqueda encuentren algo, lo que sea, tal vez algún elemento de trabajo o también los mismos trabajadores que han sido encontrados ya hasta el momento, los llevan hasta otro lugar, los trasladan hasta un lugar seguro para poder continuar con estas labores. Se fotografía el sector, que es lo que nos han comentado hasta nosotros hasta el momento, se fotografía la zona, se saca la mayor cantidad de detalles de cómo fueron encontrados estos elementos, estas personas, y continúan con esta labor de búsqueda y rescate de los 12 trabajadores que continúan aún desaparecidos. Este trabajador también nos señalaba
cómo eran el lugar de trabajo y también hacía una reflexión de lo que yo les comentaba, de cómo estaba el refugio y que aparentemente estaba cerrado con candado. Quiero invitarlos también a escuchar esas declaraciones. Tampoco le podría decir si es que hay negligencia de alguna parte, porque por lo menos yo de mi empresa digo que no, porque ellos tampoco están informados. De Codelco, yo espero que no, porque son 5 vidas las que están en juego, más la persona que se murió. Entonces, no sé, ojalá haya sido algo repentino, pero qué esperar de eso no tengo idea en realidad, para serle sincero. No, todas las normas se siguieron al pie de la letra. Nadie se salió de ninguna norma, nada. En el nivel, tanto acarreo como subnivel, que es el que nos compete a nosotros, se encontraba un refugio nuevo. Refugio que estaba cerrado con candado hace más de 1 año y medio. Muchas personas me preguntaban si es que tenían agua los chiquillos. Yo lo único que sé decirles es que si ellos tenían agua en la grúa o algo para comer, en el terreno es la manera en la que ellos puedan sustentarse con agua. Los chiquillos pasaron en el Socavón Sur UP31, ¿cierto? Según la información que todo ha corroborado Codelco, y el refugio se encontraba en Socavón Central Patilla. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenían que pasar Luz 2, Socavón Central, y recién iban a llegar al Socavón Central Patilla por el Luz 3 incluso. Eso quiere decir que ellos, por lo menos, si es que alcanzaron a arrancar, tienen que caminar unos 10 minutos, 15 minutos fácil. Claro, un testimonio que es muy gráfico, que ayuda ahí a dimensionar cómo trabajan los mineros por un lado, también las características del lugar y sobre lo que decía del refugio, que es algo que contradice la información que se había entregado de manera oficial, que hablaba de 3 refugios en el lugar, pero lo que él dice es que solo había uno y que hace más de 1 año y medio que estaba cerrado con candado, por las razones que tú decías, Sebastián, y que servía más bien para algo protocolar. ¿Y qué va a ser? Seguramente hay un testimonio que va a ser tomado en cuenta en la investigación a la hora de poder despejar cuáles fueron las causas que estuvieron detrás y ver si es que se logra ahí fijar algún tipo de responsabilidad. Sí, hablando con el propio Luis Núñez, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Contratistas, le mando un enorme saludo a él, a Héctor, a Rodrigo, a todos los dirigentes sindicales que ayer se acercaron a hablar con nosotros y a explicarnos cosas del funcionamiento de la minería subterránea. Luis Núñez nos decía que cuando se construye una expansión, o sea, una nueva galería, se fabrican estos refugios y se va fortificando con estos arcos y con pilotes toda la excavación y que finalmente esto se le entrega a Codelco. Y se entrega oleado y sacramentado, hasta con los candados de los refugios. Pero si Codelco, el mandante, objeta alguna de las partes, algún detalle, tienen que venir a hacer lo que él denominó retoques. Y durante esas labores no se abren los refugios. Están cerrados porque están entregados. Y lo que él decía, que a él le parecía, que su impresión era que estos muchachos estaban haciendo retoques, el sismo los sorprende ahí y cuando vuelven se encuentran con los refugios con candado. Algo que va a tener que ser aclarado en esta investigación. Sebastián, si nos esperas un momento, vamos a un corte y regresamos.